Sublime gracia del Señor, pecador salvó, fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. En los peligros o aflicción. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos, hermanos que están a esta hora de la tarde delante de su televisor. Le damos una cordial bienvenida y le invitamos para que también pudiera tomar y hacerse de los cursos de Emaús, en los cuales están las preguntas y también la hojita de respuestas en las cuales usted puede responder lo que ha estudiado para cualquier persona, para que se acerquen a Pedro Aguirre Cerda, número 189, donde podrá obtener los cursos de Emaús totalmente gratuitos. También le damos una cordial bienvenida a todas las personas que piden la oración por sus enfermedades, por sus dolencias, por trabajo, por restauración. Hay jóvenes, hay señoritas, hay personas de más edad que piden que oremos por ellos, y sepa usted que lo hacemos en las oraciones, en nuestra casa de oración. Estamos los días miércoles orando por usted, y lo principal que también oramos es por la salvación del alma, porque un alma vale más que todos los tesoros del mundo. Así que también un ánimo a todos los que están enfermitos, a todos nuestros hermanos que están enfermos, le damos una cordial bienvenida también, y le damos que si el Señor quiere, los sane para que estén junto a nosotros, compartiendo la palabra, estudiando de ella, y también no apartando nuestra fe del autor y consumador de ella, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Así que una cordial bienvenida a todos, y ahora le invitamos a lo más importante, la palabra de Dios, para que nos acompañe en la lectura. Le invitamos, si tiene una Biblia a mano, tómela, ábrala. En el libro de los Salmos le invitamos para que nos acompañe en la lectura. Vamos al Salmo número 35, un Salmo de David, también el Salmo número 35. Le invitamos a que nos acompañe en la lectura, que nos dice en el versículo 1: disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten, echa mano al escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores, di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que él escondió lo prenda. Con quebrantamiento caiga en ella. Entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán: Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que lo despoja? Se levantan testigos malvados de lo que no se me preguntan, me devuelven mal por bien para afligir a mi alma. Pero yo
Cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, el lutado me humillaba. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gentes despreciables, y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso, como lisonjeros, escarnecedores y truhanes, crujieron contra mí sus dientes. Versículo 17. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo, porque no hablan paz, y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Echaron contra mí su boca, dijeron, Ea, Ea, nuestros ojos lo han visto. Tú lo has visto, oh Jehová, no calles. Señor, no te alejes de mí. Muévete y despierta para hacerme justicia. Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Júzgame conforme a tu justicia, Jehová, Dios mío, y no se alegren de mí. No digan en su corazón, Ea, alma nuestra. No digan, Ea, hemos devorado. No digan, le hemos devorado. Sean avergonzados y confundidos, a una los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo, y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Permiso. Salmo de David. Salmo que tiene 28 versículos. Un salmo que nos habla al que sufre mental y psicológicamente las torturas de la injusticia, como este salmo lo expresa elocuentemente. David estaba sufriendo psicológicamente todo lo que los malos querían en contra él y contra el pueblo de Dios. Todo el mal, todo el daño que le querían hacerle a él, David en su mente, en su ser interior, lo sufría, lo tomaba, lo palpaba a él, y le pedía a Dios que le ayudara, que le diera fuerza para poder seguir adelante, porque él le alabaría y él lo alaba, y él delante de toda la congregación hablaba de su Dios, hablaba de todas las maravillas que había hecho Dios con él. El rey David que le pide a Dios que le defienda de los malos que contra él combatían, que le dijera, que le pusiera también su escudo. Y esta palabra paves es un escudo prolongado que cubría el cuerpo del combatiente. Por así decirlo, David quería colocarse un escudo totalmente para que todos los saetazos del enemigo no le pudieran llegar, no le pudieran penetrar total y completamente a él, a su mente, a su ser interior. Porque sabemos que siempre Satanás lo primero que nos ataca es la mente. Lo que vemos con nuestros ojos, también los ojos, que son las ventanas del alma, y nuestra boca. Esos son los puntos que tenemos siempre vulnerables
y tenemos que estar siempre atentos para cubrirnos de estos centros de ataque que el maligno hace contra nosotros. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy. Y veamos que aquí el yo soy está con mayúscula, dándole a entender que el Dios de la antigüedad, el Dios que estuvo con el pueblo de Israel, cuando le preguntó Moisés, cuando Dios le mandó y Moisés le preguntó, ¿qué voy a decirle a los hijos de Israel? Dile que yo soy el que soy. Yo soy, me envió a vosotros. El mismo yo soy que estaba con el pueblo de Israel, el mismo yo soy el que está aquí con David. Y es el mismo yo soy que también lo vemos en el libro de los Hechos, que le habla al gran apóstol Pablo, que le habla en ese lugar camino a Damasco, cuando el cegado, una luz que le cegó, cayó a tierra. Señor, ¿quién eres?, le dijo. Yo soy. Yo soy Jesús a quien tú persigues, diciéndole que Él era Dios y también era el Señor Jesucristo, a quien le pertenece la iglesia y a quien el apóstol Pablo perseguía por equivocación, por ignorancia. Él perseguía a la iglesia de Dios, a la iglesia de Dios, y le dijo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Así que este yo soy es el Dios de la salvación de David, es el Dios de la antigüedad, es el mismo Dios que es ayer, hoy, por los siglos. Este es el Dios que estaba con David, que le pedía ayuda, que le pedía ánimo, que le pedía fuerza, y en el cual David también le decía, porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. En este salmo encontramos muchas profecías. Hay 5 palabras en profecía que encontramos aquí en este lugar, en este salmo que hemos leído. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa cavaron hoyo contra mí. David es una figura de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y así como en este tiempo los hombres malvados querían destruirle, querían matarle, es como que si ellos hubiesen cavado una fosa para enterrarlo ahí. El rey David estaba escribiendo como 1000 años antes lo que iba a suceder con nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. ¿No fue esto lo que sucedió con nuestro Señor? ¿No fue que aquel consejo que hubo en aquel tiempo fueron los que pedían que fuera muerto nuestro Señor? Entonces los principales sacerdotes, estoy leyendo en Mateo 26:3, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Miren lo que querían. Los principales sacerdotes. Los principales sacerdotes eran aquellos hombres de la tribu de Leví. No nos olvidemos de eso. Eran aquellos hombres de la tribu de Leví. Eran los encargados de ministrar en el templo de Dios. Los principales sacerdotes. Además, eran los encargados de los que ofrecían el holocausto a Dios. En el altar, a la entrada que había en el templo. Eran los encargados de eso. Eran aquellos hombres que conocían la palabra de Dios también. Aquellos que muchas veces cuántos sacrificios no hicieron. ¿A cuántos corderitos no mataron?
para que aquel cordero fuera la víctima inocente y no muriera aquel israelita que había cometido el pecado. ¿Cuántos corderitos no fueron muertos por estos principales sacerdotes? Eran varios. Ellos conocían y sabían todo lo que sucedía con nuestro Señor. Sabían ellos que Él había venido de arriba, pero no le quisieron reconocer. Los escribas, aquellos que transcribían toda la ley que estaba en ese tiempo, la transcribían en los rollos. Esos eran los escribas. Los que copiaban, los copistas, copiaban toda la ley y ellos se dedicaban a copiarla, todas las palabras, todo lo que estaba escrito, y también conocían todo lo que estaba escrito de nuestro Señor. Pero ellos también no quisieron reconocerle como Señor y Dios de ellos. Y los ancianos, personas con una madurez, de acuerdo a su estatus, de acuerdo a lo que ellos sabían, eran los ancianos del pueblo, personas que conocían, que tenían un discernimiento claro de las cosas que sucedían en el pueblo. Pero todas estas personas se cegaron y no quisieron reconocer y no quisieron aceptar que el Cristo de Dios había descendido. Su Cristo, el enviado, había venido a este mundo a hacer el bien y sobre todo a dar vida y vida en abundancia, a darle salvación a todos aquellos del pueblo de Israel que le quisieran aceptar como su Señor. Él les daba salvación inmediatamente, pero ellos no quisieron. Se reunieron en el patio del sumo sacerdote Caifás, el sumo sacerdote, aquel que ministraba también en el templo y aquel que era el encargado de entrar al lugar santísimo una vez al año también con la sangre de una víctima inocente para que no fuera muerto. Era el encargado de entrar a ese lugar. El sumo sacerdote que conocía a cabalidad la palabra de Dios, y estos hombres no quisieron entender, se cegaron. Su envidia los cegó. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque también contra nuestro Salvador se levantaron falsos testigos. Y los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. O sea que ellos no querían nada sino que ver a nuestro Señor muerto. Eso era el desenlace que ellos querían. No quisieron creer en Él. A lo suyo vino. Por eso que en el libro de Juan nos dice que a lo suyo vino. El Señor ya estaba predestinado de antes de la fundación del mundo. A lo suyo vino. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. A lo suyo vino. Mas los suyos, su pueblo, no le recibieron. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron. No había de qué acusar a nuestro Señor, porque Él era impecable, sin mancha y sin pecado. No hubo nunca engaño en su boca. Y no lo hallaron, no hallaban de qué acusarle. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. ¿Y qué dijeron estos hombres? Que le dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. La calumnia que le levantaron, que él había dicho que él podía derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo.
Pero Él nos dijo así. En el libro de Juan, capítulo 2, versículo 19, aquí encontramos lo que Él dijo. Nuestro Señor dijo, respondiendo Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Él estaba hablando de él. Él sabiendo lo que iba a suceder, sabiendo lo que iba a pasar, sabiendo que le iban a dar muerte, también él testificó y dijo, destruir este templo. Y así fue. Y en 3 días lo levantarás. Y él fue muerto, fue sepultado, y al 3er día resucitó conforme a las Escrituras. ¿Y sabía usted que el Señor Jesucristo ahora está a la diestra de Dios Padre? ¿Sabe usted que el Señor está esperando que usted venga a Él? Está esperando que usted derrame su corazón delante de Él para que Él pueda darle salvación gratuita una vez y para siempre, para que usted confiese sus pecados, para que usted diga, sí Señor, yo creo en ti, yo sé que tú eres hijo de Dios, y que le reciba en su corazón, e inmediatamente usted obtendrá salvación y perdón de pecados, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y se alegraban en su adversidad, y se juntaron contra mí gente despreciable. No querían nada contra él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron, convencieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Todas estas personas, todo este grupo que hemos hablado, este grupo de gente judía, conocían la palabra de Dios, sabían que el Cristo había de venir. Ellos ministraban, tenían la suficiente sapiencia necesaria en su interior para darse cuenta que el Señor era Dios, pero no le quisieron creer. Y crujían los dientes contra él. Y con palabras lisonjeras, escarnecedores y truanes. Lisonjero, persona que alaba en forma exagerada por un favor. Y no fue así que el Señor cuando alimentó a esas como 5.000 personas, ellos vieron el milagro, lo vieron con sus ojos, mas no quisieron creer en él, sino que sentían envidia porque él les hablaba palabras de verdad y de cordura, les hablaba las cosas por su nombre, y ellos le tenían envidia, le tenían rabia, y crujían contra él los dientes. Además que fueron también aquellos escarnecedores, personas que se burlan de manera cruel y humillante. No fueron estos escarnecedores que también estuvieron junto a la cruz. Si tú eres el Cristo, desciende de la cruz, va. Decían, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate, desciende de la cruz para que creamos en ti. Nuestro Salvador lo podría haber hecho perfectamente, pero no lo hizo por amor a nosotros, no lo hizo por amor a ti, amigo, amiga, no lo hizo por amor a mí, porque si no, la obra de salvación habría sido vana. No podríamos estar predicando lo que predicamos. Predicamos que nuestro Señor Jesucristo vive, va a reinar por los siglos de los siglos, y si tú quieres estar con Él, lo que tienes que hacer es solamente aceptarle como su único y suficiente Salvador personal. Además eran truanes
carente de ética, de moral. ¿Qué es un truán? También es un ladrón. Un truán es una persona que se disfraza para poder robar. Por ejemplo, una persona que se viste de mendigo, se tapa un ojo o se esconde una mano o un pie y anda en los lugares, en las plazas o en las calles pidiendo limosna a pesar de que tiene sus órganos sanos. Ese es un truán, una persona que le roba a otra persona. Y los que guiñen el ojo, movían los ojos en contra de nuestro Salvador. Que guiñen, dice Proverbios 6:12, el hombre malo, el hombre depravado, el que anda en perversidad de boca, que guiñe los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando en el mal todo tiempo, siembra discordia. Cierra sus ojos para pensar perversidades, mueve sus labios, efectúa el mal. Eso hacían estas personas que fueron conocedores, que vieron todos los milagros de nuestro Señor, a los cuales pidieron que se les diese un homicida y mataron al autor de la vida. Él es la vida, Él es el que da vida y vida en abundancia, que ama la paz de su siervo. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. ¿Habla usted todo el día del Señor? ¿Habla su lengua, su boca, de la justicia que ha tenido Dios para con nosotros? ¿De la justicia que ha tenido para conmigo? Él es justo, yo soy injusto, nosotros somos injustos. El justo muriendo por los injustos. Mire qué cosa tan grande, ¿eh? Esto es algo que no podemos dimensionar. A la verdad uno puede morir por uno bueno, a la verdad, sí, puede morir un padre por un hijo, sí. Pero nosotros éramos malos, éramos perversos. No había cosa buena en nosotros. Y el Señor Jesucristo nos amó y dio su vida para que nosotros pudiéramos tener esta salvación de tan gran precio que ni con todo el oro del mundo se puede comprar. Así que amigo, amiga, le invitamos en esta hora, le invitamos para que medite, para que piense en su corazón, para que piense en el Señor Jesucristo, el único, en el autor de la vida, en el autor de la fe, en el que le quiere dar vida ahora y vida en abundancia. Y no vendrá condenación a usted, porque si hace esto, si le acepta al Señor como su Salvador personal, usted ha pasado de muerte a vida. Porque los que no están con el Señor, los que no son del Señor, están muertos. Pero los que estamos con el Señor tenemos vida y vida en abundancia. Así que estos textos nos sirvan para pensar y para meditar en la salvación tan grande que nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, nos ofrece, y nos ofrece gratuitamente. Gracias. Ahora vamos a ir a un himno y después con la palabra del Señor nuestro querido hermano don Luis Sánchez. Pecador, sin más.
Estamos estudiando en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Y en esta tarde vamos a leer en el capítulo 3. Reiteramos nuestra cordial bienvenida y saludo a nuestros hermanos y amigos que están en sintonía, especialmente aquellos que están enfermos. Estamos rogando para que el Señor pronto les pueda levantar. Y por supuesto a cada uno de los que llaman en sus diferentes circunstancias, estamos también presentándolos ante el trono de la gracia. El capítulo 3, versículo 1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguien edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno que se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios les destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Es realmente maravilloso el leer las instrucciones dadas a estos creyentes allí en Corinto, que estaban pasando por estos problemas en aquella iglesia que había sido, por la gracia de Dios, plantada allí por el mismo apóstol Pablo, como aprendíamos cuando él llegó
allí llevando el testimonio de Cristo, no con excelencia de palabras, sino más bien con la demostración del poder y de la gracia de Dios. Así Dios permitió que allí se levantara una iglesia, una asamblea, y que esta asamblea siguiese funcionando, y Dios proveyó para ellos todo lo que ellos necesitaban en cuanto a los dones. Así a ellos no les faltaba ningún don, eran ricos en ese sentido. Pero tristemente estos creyentes eran carnales. ¿Qué significa el ser carnales? El ser carnales significa estar viviendo de acuerdo a la vieja naturaleza. Eran salvados por Cristo, pero estaban viviendo como si fueran inconversos en cierto sentido, habiendo entre ellos celos, contiendas. Y el apóstol ya ha estado entregando instrucciones en el capítulo 2, y ahora él dice que los creyentes tenemos el Espíritu Santo, y como espirituales tenemos también la mente de Cristo. Y el apóstol, al reiniciar su carta, dice: de manera que yo, hermanos, el término hermanos ratifica el hecho de que ellos eran hijos de Dios, que eran salvados por la gracia de Cristo. No pude hablaros como espirituales, los espirituales en contraste con los carnales. Los espirituales son aquellos que viven y siguen en el camino de la fe, en el camino de la vida cristiana, dejándose guiar por el Espíritu Santo, quien mora en el cuerpo de cada creyente. Y el apóstol dice: yo no pude hablarle a ustedes como espirituales, sino como a carnales, y esta condición los lleva a ver en figura como niños recién nacidos, niños en Cristo, que tienen necesidad de leche. Aquí la leche en figura es lo rudimentario, aquellas cosas básicas del cristianismo que realmente se enseñan y que cada un creyente debe saber, pero que ninguno debe quedarse en esa condición. Si nosotros usáramos una figura gráfica, por ejemplo, un recién nacido, un bebé, un niño, un pequeño, le vemos en una cuna, y ese niño recién nacido, ese bebé de pocos días, es realmente todo un espectáculo, y todos quieren verlo, todos quieren acariciarlo, es una sensación. Pero ¿qué pasaría si pasado 10 años se volviera a aquella casa y en esa misma cuna está ese mismo bebé? Lo que antes fue sensacional, ahora pasaría a ser una desgracia. Pasaría a ser una tremenda tragedia, porque aquel bebé no ha crecido, no se ha desarrollado como persona, sino tristemente ha quedado en esa condición, mostrando que hay una tremenda enfermedad, una tremenda falencia en la vida de ese niño. Así también ocurre en este caso a los creyentes allí en Corinto, que han pasado ya algunos años desde que la asamblea fue plantada allí, desde que la iglesia fue plantada allí, y sin embargo estos creyentes aún siguen estando como recién convertidos. ¡Qué triste! Y el apóstol Pablo dice: no pude hablarle a ustedes como espirituales. Y me temo, queridos amigos y hermanos en la fe, que es la condición de miles hoy día de llamados así creyentes, cristianos, que no tienen ningún crecimiento espiritual, que no avanzan en sus vidas, no se desarrollan como personas, sino se quedan allí como bebés en lo espiritual, que lamentablemente para ellos la vida cristiana solamente
consiste en ir a una reunión y luego regresar a su casa llevando su Biblia, en algunos casos, no en todos los casos, porque a algunos incluso les da vergüenza andar con una Biblia, triste, ¿no es cierto? Y esa es toda su vida cristiana. No hay estudio de la palabra de Dios, no hay entusiasmo, no hay el deseo de ir conociendo más y más a aquel que tanto nos amó, que para salvarnos dio su vida en la cruz. No hay la necesidad espiritual en el corazón de cada día tomar las Escrituras, estudiar en ellas, escudriñar en ellas, como el Señor dijo, y escudriñar va mucho más de un estudio superficial, es buscar, escarbar, y esto con la ayuda del Espíritu Santo, porque tenemos la gran ventaja que el Espíritu Santo, quien mora en nosotros, es quien nos enseña toda la verdad y quien nos ayuda en nuestras falta de conocimiento. Si alguno tiene falta de sabiduría, dice la palabra de Dios, pídala a Dios, quien da en forma abundante y sin reproche. Así, no hay ninguna justificación para que un creyente se quede como un bebé espiritual, sino para que se desarrolle. El Señor Jesús criticó durante su ministerio a los discípulos y Él les dijo, ustedes yerran, ustedes cometen errores. ¿Por qué? Porque ignoran las Escrituras. El hecho de ignorar era que ellos no se preocupaban de estudiar la palabra de Dios que en ese momento tenían a disposición de ellos. Así, esta es la triste condición de los creyentes allí en Corinto, niños espirituales, sin desarrollo, sin crecimiento, atrofiados completamente. Y usted y yo podemos examinarnos a la luz de la palabra de Dios y vernos realmente somos niños o estamos desarrollándonos. Claro, también nos enseña la palabra de Dios que, igual que los niños, nosotros debiéramos desear la leche espiritual no adulterada, pero eso es algo distinto a quedarse siempre participando de la leche, porque ya el creyente, pasado algunos años, como enseña también en la carta a los Hebreos, debieran ser maestros, debieran estar preparados para enseñar a otros y no estar ahí dependiendo de otros para que ellos puedan alimentarse. Así el apóstol dice, os di a beber leche, vale decir los rudimentos, las primeras enseñanzas. La vianda aquí, no vianda, la vianda tiene que ver con las cosas espirituales más profundas, aquellos aspectos doctrinales que son realmente más difíciles a veces de entender. Y si una persona no es capaz de digerir la leche, obviamente no va a ser capaz tampoco de digerir alimentos más sólidos espiritualmente hablando. Y él lo hizo así allí en aquella ocasión porque no eran capaces de recibir un alimento mayor. Y esto era una señal inequívoca de que ellos eran carnales, vale decir que vivían todavía dependiendo de la vieja naturaleza. Y esto lo demostraban ellos en su actitud, en su forma de comportarse, de vivir, porque ellos se habían hecho líderes dentro de la iglesia, y algunos tenían de líderes como a Pablo, otros a Apolo y otros a Pedro, y esto mostraba la carnalidad en ellos. Si al único que hay que seguir, al único que hay que honrar y adorar es al Señor Jesucristo, al Dios eterno, y no a ningún hombre. Ellos estaban idealizando aquí a los siervos de Dios. Estos siervos ciertamente ellos no tenían ninguna culpa porque ellos no se prestaban para esto, pero lamentable y tristemente estos
hermanos se habían equivocado y estaban honrando demasiado y estaban poniendo demasiadas expectativas en aquellos que eran sus maestros, mediante los cuales ellos habían recibido bendiciones. Estaban pensando y considerando como que ellos eran la fuente de la bendición. No, la fuente de la bendición era el Dios eterno, y es el Dios eterno. El predicador es solamente un canal a través del cual fluye la bendición hacia las demás personas. Como en este caso, en el caso de nosotros somos canales mediante el cual el Espíritu Santo quiere hacer fluir la bendición de la verdad de las Escrituras hacia usted, que usted se interese, que usted entienda lo que la palabra de Dios enseña, que no viva de cuentos, de argumentos humanos o de doctrinas hechas por hombres que no tienen ningún asidero en las Escrituras. Así dice, porque aún soy canales. Y luego dice el apóstol, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Ellos aquí se presentan como siervos. Entre ellos no había ninguna competencia. No es que uno estuviera compitiendo por tener un lugar privilegiado en la asamblea respecto al otro. No había nada de eso. Eran siervos del Señor, cada uno sirviendo y entregando lo que el Señor les había concedido a ellos para el crecimiento, para el avance espiritual de la iglesia allí en Corinto. Y esta palabra siervos o servidores es la misma palabra en el original que es diáconos, los que sirven, aquellos que sirven. Conocemos muy bien ese término, ¿cierto? Es la palabra diáconos. Eran servidores que habían sido utilizados por el Señor. Y dice Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y no vamos a mirar en menos de ninguna manera, ni nadie debe hacerlo, la labor de Pablo ni de Apolos en el sentido de plantar y regar. Nosotros conocemos estos términos que muchos se utilizan en la siembra de hortalizas, en las casas, en los jardines, en diferentes formas. Y aquí el que planta y el que riega son la misma cosa. Pero si Dios no actúa impartiendo vida, escuche bien esto, si Dios no actúa impartiendo vida y a la vez dando crecimiento a aquella semilla que ha caído en tierra, de nada sirve el plantar y el regar. ¿Se fija? Toda la obra depende de Dios. Solamente los creyentes en este sentido somos colaboradores. Colaboramos, ayudamos, cooperamos en lo que es esta tarea. Y Pablo dice, yo planté y Apolo regó, para decir, él fue el que llevó primero la semilla allí a Corinto, luego vino Apolos enseñando y ayudando, pero Dios fue el que dio la vida y el que dio el crecimiento. Así que el que planta y el que riegan son una misma cosa, vale decir, son siervos de Dios. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Aquí la palabra labor está sugiriendo un trabajo arduo, un trabajo realmente sin parar, sin detenerse, sin descansar, un trabajo laborioso, y esto para honra y gloria del Señor. Y aunque el creyente jamás debiera trabajar pensando en recibir recompensa, porque con el hecho de que el Señor
haya pagado tan alto precio por nosotros, por salvarnos, ya es demasiado el costo para Él y es demasiada la bendición para nosotros el tener una salvación tan grande, tan maravillosa, de tan alto costo. Una salvación que costó nada más y nada menos que la vida del Hijo de Dios. Pero Dios, en su amor y misericordia, ha prometido a cada uno de sus hijos premiarle por el trabajo que se hace para Él. Pero este trabajo que se hace para Él es siempre considerando que toda la honra y toda la gloria sea para el Señor. No que busquemos nosotros el ser aplaudidos por otros o el recibir recompensas de alguna forma de otros. No, en el servicio para el Señor no se debe hacer por amor a ganancias deshonestas, por recibir dinero o por recibir algunos premios, algunas cosas, eso no. El trabajo para el Señor debe hacerse gratuitamente y solamente por amor a Él. Es un trabajo con dedicación exclusiva a aquel que tanto nos ha amado y nos ama, que nos da cada día las cosas que necesitamos para nuestra vida, para nuestra existencia. Y es mucho más aún. Este Dios lleno de amor y lleno de misericordia nos usa a nosotros los creyentes para que llevemos la palabra de Dios a usted. Y esta palabra, cual buena semilla, nosotros la estamos plantando, por así decirlo, en su corazón. Pero dependerá de que usted tenga la disposición a recibirla para que Dios le dé la vida y el crecimiento en usted y usted pueda ser realmente un hijo de Dios. En esta carta que estamos estudiando se ve al hombre natural, y este hombre natural, y cuando mencionamos hombre, por supuesto, también se incluye a la mujer, este hombre natural es aquel que no tiene a Cristo como su Salvador personal. Es aquel en el cual no mora, no vive el Espíritu Santo. Tenemos al hombre espiritual y al hombre carnal. El hombre espiritual, como ya lo hemos mencionado, es aquel que vive guiado por el Espíritu Santo. Hay muchas falsas enseñanzas con respecto a esto. Y hay gente que hace lamentablemente cosas que jamás ven en las Escrituras ni tienen base bíblica y lo atañen al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios y Dios es Dios de orden, no es Dios de confusión, como hemos aprendido y vamos a seguir escudriñando en la palabra de Dios. Y está el creyente carnal, este creyente que es débil y que no crece, que no avanza. Usted ahora, querido amigo, puede ubicarse en estos tres grupos de personas. ¿Es usted un hombre natural que todavía no tiene a Cristo como su Salvador personal? ¿Es usted un creyente carnal que simplemente tiene un título, una carátula de cristiano, pero que realmente en el fondo está ahí detenido, no le interesa la lectura bíblica, no le interesa el estudio bíblico, no le interesa aprender más de las cosas que Dios tiene preparada para los suyos? ¿O es usted un creyente espiritual que realmente se deja guiar por el Espíritu Santo, que cada día toma tiempo para escudriñar las Escrituras, para orar, para pedir sabiduría, y que Dios se la concede y usted avanza cada día en el conocimiento de aquel que le llamó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Es usted un siervo de Dios que está trabajando, sirviendo a Él, esparciendo la semilla y rogando para que el Señor dé vida y crecimiento? Ojalá usted pueda ubicarse en uno de estos tres grupos, y si usted aún es un hombre carnal, pueda despertar y dejar que el Espíritu Santo le guíe. Y si usted todavía
no tiene a Cristo como su Salvador personal, venga, porque el Señor Jesús le está llamando y Él quiere salvarle, Él quiere darle vida eterna ahora mismo, para que usted también pueda en un día futuro, cuando el Señor Jesús venga, estar en la presencia suya y dejar todas las miserias que este mundo, con Satanás como el príncipe de este mundo, ofrece. Amigo, le invitamos, no para que venga a una iglesia, sino para que venga Cristo, el único que puede salvar, el único que puede dar vida eterna. Con la gracia del Señor vamos a seguir el próximo jueves y vamos a hablar algo del Tribunal de Cristo, donde vamos a ver lo que es el premio, los premios que Dios tiene reservado para cada uno de aquellos que trabajan para Él, no buscando la gloria de este mundo, no buscando la alabanza de los hombres, porque el Señor Jesús lo dijo muy claro: si alguno busca la gloria, la alabanza de este mundo, ya recibió lo que buscaba. Entonces de Dios no debiera esperar ningún tipo de recompensa. Vamos a escuchar otro himno antes de cerrar el programa. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, que murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, que murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que perdió. Muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros a esta hora. Le damos también saludos a todos nuestros hermanos que nuevamente pedimos por ellos, los que están enfermos, para que si el Señor quiere se recupere y les dé fuerza y ánimo. También le invitamos a nuestras reuniones, que son los días miércoles, viernes y domingo a las 7 de la tarde, para que nos acompañen Pedro Aguirre Cerda, 189. También en este mes de julio hay un receso con las clases bíblicas. El primer sábado de agosto comienzan de nuevo con una clase especial, y esa clase especial empieza a las 4:30 de la tarde. El primer jueves de agosto, no sé si es 5 o 6, pero ese sábado
es nuestra próxima clase bíblica. Así que le damos un saludo a todos y muchas gracias por haber estado con nosotros y lo invitamos para el próximo jueves a las 6 de la tarde en su programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Mire, nosotros estamos creciendo. Sublime gracia del Señor, pecador salvador, fui ciego, mas hoy miro yo, perdido.